acompañarnos, por darse el tiempo de estar aquí a la hora de la comida. Muchísimas gracias. No sé si esto sirve para que se oiga. Ahí me oyen. Sí, cualquier cosa los vamos muriendo, ¿no? Jauría es una obra a partir del acontecimiento de la manada que ocurrió en los Sanfermines, en Pamplona. Y lo que hace Jordi Casanovas es transcribir a partir del juicio que se llevó a cabo. Por eso es teatro, el documento es teatro documental, porque no utiliza ninguna frase ficcionada. Todo lo toma a partir del juicio y a partir de eso genera la obra que vamos a visitar. Lo que ocurre con este caso es que pone el dedo sobre el Código Penal español y logra que se haga una modificación importante en este. Y no solo eso, también pone el dedo sobre las conductas de violación. ¿Qué es una violación? ¿Qué entendemos por una violación? Porque mucho de lo que se hizo con la víctima de la manada fue revictimizarla y casi acusarla. Creo que se apagó, sí. Pero se escucha. Prácticamente acusarla de lo que le sucedió al revictimizarla. No solo los defensas, también las personas en redes sociales decían por qué estaba sola en la calle, por qué no dijo que no, por qué no pensó en acusar de primera instancia a estos 5 hombres. ¿Cómo ellos van a ser unos violadores y pertenecen a buenas familias con educación y ellos serían incapaces, son buenas personas, decía, no pertenecen a un grupo criminal? Y entonces pone el dedo sobre algo muy importante que es lo que tenemos en el colectivo de lo que es una violación. Y empezar a hablar de cosas que han estado mucho en el tintero de por eso no salgas sola a la calle, quédate en tu casa, el lugar privado es seguro. El COVID puso de manifiesto que no es así. Durante el encierro fueron los mayores casos de abuso y violación a mujeres por estar encerradas y sus familiares eran los que cometían estos crímenes. Entonces, visitar este documento me han preguntado ya un par de veces ¿por qué no tropicalizarlo? ¿O por qué es importante algo que ocurrió en el 2016 en España? Porque sigue ocurriendo, porque nosotros en nuestra sociedad, nosotras tenemos a los porquis, sin ir más lejos, de Veracruz. Tenemos el caso que puso de manifiesto la exposición que hizo Just Stop hace algunos pocos años. Y esos son los que se conocen. Violaciones masivas hay muchas, violaciones de una persona a una menor, hay muchas, de un hombre a una mujer, hay muchas. En el porcentaje, si lo vemos, dentro del 100% de violaciones hay un 2% que pueden ser de mujeres hacia menores, porque la violación está casi siempre de la mano de una figura de poder, ejercer poder sobre otra persona, ya sea mental o físico, ¿no? Entonces, ¿por qué traer esta obra? Más bien la pregunta sería ¿por qué no? Porque es necesario hablarlo, es necesario reeducarnos, es necesario darnos cuenta que también se dice no de otras maneras, que no es no, porque a veces la víctima no tiene tiempo de pensarlo, como es el caso de la manada. Hay una violencia sobre ella que le impide reaccionar. Así es que este documento llega a este grupo de actores y a esta actriz gracias a Late Producciones y a Cacerola Films, que Oscar consiguió el texto y cuando habló con el grupo por primera vez nos dijo, en cuanto supe de este texto y lo conocí, quise comprar los derechos porque tengo 2 hijas y me interesa que mis hijas crezcan en otro entorno y si puedo hacer lo que sea que pueda hacer para que eso suceda, lo voy a hacer. Y si bien probablemente el teatro no cambie al mundo, sí puede generar una conversación,
puede generar que en nuestra mente quitemos esas imágenes de que la violación es algo que ocurre cuando sales sola a la calle con una persona súper mala que está escondida atrás de un árbol. No, no es eso. Y todas estas imágenes, todo lo que la nueva cultura de la violación tiene es que está sembrada a partir de la pornografía, a partir de ideas machistas en las que el grupo, si no eres lo suficientemente hombre y poderoso, dices que no. Está estudiado que, por ejemplo, las fraternidades en Estados Unidos generan mucho la cultura de la violación, porque son 5 o 6 hombres que están ahí en una fraternidad y uno dice, tenemos que hacer esto, y por miedo a ser el cobarde del grupo, le entran, ¿no? Entonces son muchas las puertas que se abren con este documento. En la obra está Ana Sofía Gatica, que va a presentar a sus compañeros y nos va a decir más sobre este documento. Pues bueno, a mí la verdad es que hacer esta obra ha sido todo un proceso junto de ellos, Canuz, Beck, Pirago, Bretón, Antonio y David, que no está ahorita. Pues ha sido todo un reto y me ha confrontado mucho, no solamente como actriz, sino como mujer en un país en el que pasa este tipo de cosas todos los días, porque pues también siento que lo he vivido como un proceso de profundizar hacia un tema que muchas veces ya no queremos profundizar, ¿no? Como que he aprendido a vivir con un velo para poder seguir todos los días sabiendo todo esto que pasa continuamente y de pronto entrar en un proceso en el que la víctima soy yo, pues ha generado muchas preguntas sobre mi misma forma de relacionarme, como si eso tuviera que ver con lo que sucedió ese día a la víctima. Poder ponerme en los zapatos de ella ha sido pues un proceso de no entender, ¿no? De no entender por qué sucede, desde dónde sucede, y de también entender la violencia ambiental y de entender todas las formas en las que muchas veces como víctima una se puede ver envuelta en una situación de agresión física y sexual y que muchas veces no sabes cómo llega hasta allá, ¿no? Simplemente como verse acorralada por eso. Entonces creo que hacerlo de la mano de ellos, que al principio no los conocía, solo con Bretón había trabajado, pues también fue muy revelador, porque conocer a 5 hombres a partir de este texto es muy violento. No podía de pronto saber quiénes eran ellos y quiénes eran los personajes, ¿no? Entonces, irnos conociendo poco a poco también me ha ayudado a poder contar esta historia de la manera en la que creo que amerita ser contada, y de la mano de Angélica, y pues hacer honor, hacer tributo, levantar la voz por ella y por todas las que han estado en esta situación. ¿Alguien de los chicos que quiera algo que sumar? Nada, que a nosotros también algo que creo que nos ha pasado mucho y que es como un poco lo que estaría padre con esta obra es ver qué tanto nosotros seguimos no replicando ciertas cosas, o como hacernos preguntas que nosotros para abordar estos personajes también lo necesitamos hacer, ¿no? De pronto ver qué de nosotros se espejea y qué podemos jugar, y qué, porque al final es una especie de retroalimentación para justo hacer de este un lugar mejor. Es decir, no es ese que está allá, sino es esto, es algo en lo que estamos metidos todos, y de pronto como poner el ojo en eso, en no estamos exentos de, no por ser no artistas, por decir que trabajan desde un lugar mucho más vulnerable, y no estamos exentos de, y entonces siento que ha sido un proceso muy bueno en ese sentido, como para nosotros mismos ver qué de nosotros podemos poner y qué no, y intentar entrar en la
psique de una persona que sí lo lleva a cabo y que sí, sin embargo, todos estamos permeados de algo como sociedad que lleva años y años. Entonces, ojalá alguien pueda ver la obra y decir, ah, cabrón, se parece a mi amigo, o ay, se parece a, o ay, que de pronto se parece a mí, ¿no? Siento que eso sería lo utópico. Sí, algo, digo, para abrir también la conversación de ellos en cuanto al texto, ha sido confrontarnos mucho con estos pensamientos, ¿no? Al hablar de que se habla mucho de la cultura de la violación, implica que una mujer, que también eso pasó con el caso de la manada y que lo abrió, si esa mujer no dice que no, si esa mujer no piensa en acusar inmediatamente, si esa mujer pretende continuar con su vida, no la violaron, ella quería. Eso dicen, eso intentan mostrar los defensas de los 5 chicos de la manada. Y es algo que hemos hablado mucho de por qué un hombre piensa que una mujer está queriendo tener relaciones sexuales con él. ¿En dónde queda eso acomodado en nuestra mente? ¿De dónde surge, no? Y es algo que hemos hablado mucho de ¿por qué crees que si una chica te sonríe ya tienes que ir más allá? ¿Por qué piensas que esto le gustaría? Hay una pregunta muy grande en el documento de ella, tenía 18, el más pequeño de ellos tenía 26. Eran 5. ¿En qué mente puede caber que una chica de 18 años quiere tener relaciones con 5 hombres en un pasillo de 1 metro por 2? Pues, al hacerle los exámenes tenía todavía alcohol en la sangre ella. Entonces la acusaban de estaba borracha. ¿Por qué se emborracha? Eso es revictimizar constantemente y lo vas entendiendo cuando visitas un documento como estos, ¿no? Que tenemos de pronto esa cultura de decir, de que te cuentan una historia y volteas y dices, ¿pero cómo? ¿Ella estaba sola? ¿Sí? Y lo hacemos con muchas cosas, ¿no? Como cuando nos asaltan también, ¿no? Ah, pero ¿tenías la ventana del coche abajo? Sí. O sea, es como una cosa de que tenemos constante de sí, puedo ser consciente de que vivo en un país peligroso, pero no es mi culpa. Pero también por eso visitamos a las leyes tanto, ¿no? Pero eso es muy fuerte también, porque lo que hemos un poco descubierto es que el sistema, tanto machista y violento, no permite ni siquiera que ella se exente de esas conductas cuando va al juicio, ¿no? Esa es como una segunda violación, porque el mismo sistema es como si estuviera poniéndola a ella todo el tiempo como la culpable de que la hayan violado. Entonces creo que también eso es muy importante, es algo muy importante de lo que habla el texto. No solo tiene que ver con conductas, tiene que ver con cultura. O sea, el machismo es cultura, por eso no es algo que se puede erradicar de una forma tan sencilla. Y no tienen que ser estos villanos violadores que van a violar todos los días, sino son personas común y corriente que a partir de las conductas que no han erradicado desde un inicio y que se perpetúan y que se aplauden y que nos parecen chistosas, una noche como un juego deciden violar a una mujer, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos permitiendo que eso suceda? Creo que eso también nos ha movido mucho, por lo menos a mí, saber que pues que todo el sistema está hecho como para que estas personas y estos hombres sigan en la calle deambulando y comportándose así, que no haya consecuencia. Y que digan la pregunta, ¿no? Que es como, te dijo que sí, no le pregunté, pero no me dijo que no, ¿no? Y luego tienes un sistema que es como, vamos a comprobar si ella realmente no quería. Que es como, pero no dijo que sí, pero todo está hecho como, pero pues es que no dice que no, entonces yo asumo que su falta de negativa es afirmación. ¿Pero por qué hacemos eso? Y la normalización de la violencia, o sea, como al día siguiente ellos están como, pues bueno, estuvimos con una chica los 5, estuvo divertido y no pasan, o sea, no se sienten culpables de haber transgredido y haber hecho esta violación entre 5 personas.
se van y van a los encierros y se la están pasando bien y están felices de lo que están haciendo. Entonces fue como algo de la fiesta para ellos. Violamos una... Bueno, no violamos, porque para ellos no es una violación. No, para ellos tuvimos sexo, 5 hombres y una chica. Y estuvo bueno. Y entonces, y están orgullosos de eso. Y entonces, eso es cuando ya no existe un velo de ¿qué estás haciendo, carnal? Sí, digo, Rodrigo Virago es, digamos, el más, bueno, uno de los más responsables, uno de los personajes más responsables, que es Brenda, y el otro, de hecho, en el número de años que recibieron, el que más recibió fue Antonio, que era militar. Policía. Ajá, policía, militar y el Desempleado. Brenda, un desempleado. Y son las cabecillas del movimiento, ¿no? de esta manada. Y ha sido muy interesante las visiones que ha desprendido en ellos. Sí, bueno, al menos para mí, sí ha sido un proceso muy complicado estar tocando a tu compañera y meterte en ese lugar de abuso a una mujer todos los días, porque ensayamos todos los días y todos los días tienes que entrar a eso, a quitarle la humanidad a un ser humano y verla como un mueble y pues yo ya eyaculé, ya me voy, nos vemos. Y sí han sido discusiones bastante productivas, que creo que al menos yo, mi intención con esta obra, ojalá que el público tenga esas discusiones, mientras echa un taco, una pizza o camino a su casa, con quien haya ido a verla, con su familia, porque es solo a través de esas discusiones donde creo que puede haber un progreso y un cambio social. Creo, yo en verdad siento que estos 5 tipos, y lo voy a decir como lo pienso, o sea, también de alguna manera son víctimas de un sistema tan tradicional que también los vuelve victimarios. Si vives en un ambiente donde la violencia es normalizada, donde el abuso es normalizado, donde todo esto lo ves a diario, puedes entender de manera ficcional el por qué sucede lo que sucede, ¿no? Y está bien complicado, y hoy que necesitamos muchos cambios sociales, y creo que esta obra, si bien no va a cambiar nada, pero pues al menos genera discusión sobre este tipo de cosas que suceden todos los días, y eso es lamentable. Sí, creo que, perdón. En mi caso, el personaje de Antonio Manuel lo que hace es grabar porque le parece que es divertido. Y creo que esa situación la hemos llegado a escuchar de personas cercanas a nosotros, a nosotras, en una fiesta, porque le pareció gracioso grabar a la chica que estaba inconsciente, y luego ya está en un grupo de WhatsApp de quién sabe dónde, y eso sigue siendo parte de la misma violencia que tanto hombres como mujeres desgraciadamente perpetuamos. Y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos inmersos ahí. Yo coincido también con lo que dice Beck y Virago, que creo que esta obra lo que tiene que hacer es poner, además de lo que está pasando socialmente, que es un tema súper importante, poner esta discusión y abrir preguntas. La obra no da respuestas, sino lo que hace es enfrentarnos a una realidad que ocurrió hace 6 años, lo cual en otro contexto, ¿no?, europeo, pero que esta obra pasa todos los días en todas las casas de cualquier lugar del mundo. Y creo que eso es muy fuerte, ¿no?, de ver. Y por otro lado también a nosotros como elenco y equipo creativo también nos hace hacernos esas preguntas. No es que por hacer esta obra estamos libres de pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al contrario, es como dónde yo he estado en ese lugar, o dónde yo me he reído de ese tipo de cosas, o donde yo he permitido que lleguen las discusiones o los señalamientos o los juicios hacia una persona y no he dicho nada, ¿no? Entonces, el abordar esta obra más allá de la construcción del personaje y toda la parte de ficción, también es una radiografía de decir, bueno, ¿dónde he estado yo también en esto? No son villanos caricaturizados, y eso tiene que ver con el enfoque de Angélica. Al contrario, son personas que te puedes encontrar en el metro, en la fila de un teatro, en tu
propia sala, en una comida, y eso es creo que lo más desgarrador, que la cultura de la violación está en todos y en todas, desgraciadamente, porque es algo que vivimos constantemente y que culturalmente, como decía Ana Sofía, es algo que lo hemos mamado desde niños, ¿no? Y eso es lo terrible. Por lo tanto, estas figuras, el reto es que haya una empatía, que a pesar de que sabemos de qué va la obra, veamos seres humanos que dices, claro, es una persona divertida, son chistosos, me gustaría enfiestar con ellos, y luego hay un giro que dices, ok, eso ya está un poco más grave. Pero si los diseñamos desde la parte de los villanos, estamos, creo que, mermando un poco el discurso social y no estamos llegando a la vena del asunto de que el violador está en cualquier lugar. Y hemos sido parte de alguna manera, ¿no? Al opinar, al juzgar, no forzosamente al llevar la acción, sino creo que está inmerso en todas y todos, desgraciadamente. Sí, yo quería abonar un poco, entretener la idea. Abonar a lo que decía Virago, que hablaba sobre estos personajes que también son víctimas de una educación. Yo más allá de creer que son víctimas porque finalmente hicieron algo tremendo con esta chica, sí creo que esta obra nos invita a movernos, a despertar de estas creencias machistas que tenemos, creo que como sociedad, como comunidad, como personas, como individuos, cada uno en mayor o menor medida. Pero sí es un texto que nos invita a despertar ya de una vez por todas en este siglo, en el siglo XXI, despertar de estas creencias machistas que sí venimos arrastrando, lo repito, en las familias, en nuestra comunidad. Yo creo que hay que ver primero en nuestra casa de dónde vienen estas creencias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, reconocerlas, y más allá de victimizarnos o revictimizarnos, como en este caso se revictimiza a la chica y es horrible, hacernos conscientes de eso, ¿no? Yo creo que el teatro, si bien tal vez no va a cambiar al mundo nuestra obra, pero sí creo que siembra una semilla en nosotros, en el espectador, y por eso, bueno, agradecerles que estén aquí y que nos ayuden a difundir esta puesta en escena para que la audiencia, yo sí creo que el teatro ayuda a sembrar una semilla, ayuda a generar una reflexión, un movimiento. Y tristemente esto que le pasó a esta chica, que ya podrán ver en la obra, que tristemente este caso sirva de algo para que no se vuelva a repetir y que nosotros podamos ser esta voz de quienes no la tienen, y que no haya más víctimas de violaciones, de agresiones sexuales, de abusos, y que también en nuestro país pueda haber un avance como lo fue en Europa. Por eso este texto y esta obra creo que es muy importante de montarse en México, para que pueda haber un cambio radical en las leyes mexicanas en cuanto a los temas de agresión sexual. Entonces, bueno, que nos ayuden a difundirla, también la gente se la va a pasar bien, y creo que sí vamos a sembrar esa semilla que de algo va a servir, ¿no? Porque creo que el teatro y las artes sirven para eso. Es como ver un cuadro, ver una pintura, ver algo que te mueva del lugar y que te haga pensar y reflexionar y moverte del lugar, ¿no? Entonces creo que esta obra sí tiene una función, es importante, y es importante que sea vista, que sea contada, y pues es una gran oportunidad para nosotros también poder hacerlo. Y repito, darle voz a las víctimas. Quería concluir con el caso de Olimpia, por ejemplo, que lo que le pasó a ella es muy fuerte, pero tiene la valentía de enfrentarlo, y con su caso, que es terrible, poder ser un parteaguas para que haya un cambio y para que estos temas puedan acabarse, ¿no? Y que alguien que tiene en su celular un video de pornografía infantil, de agresión, sí puede ir preso, sí puede haber consecuencias, porque lo platicábamos, las leyes sirven para eso, ¿no? Para que no se repitan casos como lo que platicábamos en algún ensayo, ¿no? En Estados Unidos las multas de quien se pasa un semáforo, nadie se pasa un semáforo, no porque no quiera pasárselo, porque hay una consecuencia. Y en México creo que sí falta puntualizar mucho en las leyes, ¿no? En este tema. Sí, el abuso, por ejemplo, como también no tiene esta tipificación como se logra en el Código Penal español, que ahora cualquier abuso es violencia sexual.
y ya es condenado de esa manera. Aquí no, aquí todavía es puede el acoso, el abuso, aunque están en el mismo lugar, sí va de 5 a 20 años. Y entonces, por ejemplo, lo que pasó con los porquis, que cuando fueron juzgados, el chico que no se escapó, de los que se escaparon, el que sí fue juzgado, además de que al juez, como recordamos, le dieron una mordida, y por eso también fue quitado del cargo, le dio 5 años con derecho y 70 pesos de una multa, y con derecho a un pago bajo fianza, porque 5 años es bajo fianza, y ya está. Entonces, ¿qué piensas después de eso? ¿Qué puedes hacerlo? Porque ¿Qué ganas de no pasa denunciar? nada. Y como mujer piensas, ¿para qué voy a denunciar si yo quedo en la mira y me van a cuestionar si es verdad? Claro. Y me van a cuestionar porque no tengo las suficientes moretones ni las suficientes heridas porque no denuncié en el momento. Cuando se sabe que el 50% de las víctimas, cuando son exploradas aún el mismo día, pueden no tener lesiones. Porque el mismo cuerpo se afloja y permite cosas para que sea menos doloroso. Y luego hay un número de víctimas que ella sí tenía lesiones, por ejemplo la manada, y aún así dijeron que eran lesiones que podían ser por sexo rudo. Sí, que eran menores. Entonces es algo que genera mucha conversación y que esperamos que la genere, y que también ponga el dedo en dejemos de pensar que si una persona, que las mujeres no tienen por qué gozar sexualmente, que las mujeres son un objeto y entonces como tal solo reciben, ¿no? Y ella la estaba pasando bien, que esto que se puso mucho en la mira con el Me Too, de ¿cómo? Pues despertamos juntos, yo pensé que quería porque el día anterior quiso, pero ¿por qué crees que una chava que está dormida quiere? Ahí es abrir una puerta a la conversación que creo que es necesaria y que puede mover ahí. Y creo que también algo que no hemos mencionado, que es en esta obra, en un paraje como tan desolador, algo que es increíble es que está la presencia social que cobija a este caso. Sí. Es muy, muy importante, porque además de que vemos la perspectiva de estas personas que habitaron el caso, está el eco social de mujeres que hacen que este caso mueva el sistema social español, el sistema jurídico español. Entonces eso también de alguna manera es terrible lo que ella vive, ¿no? Pero gracias a este caso se transforma el código penal en un país, y eso también es como algo que creo que tenemos que valorar, ¿no? Que no significa que necesitemos chivos expiatorios para poder cambiar el sistema, pero en esta circunstancia este caso abrió y cambió, y creo que eso también es un poco esperanzador dentro de este panorama tan terrible. Claro, y que ella lo dijo, ¿no? Ella dijo en su momento valió la pena, y es muy doloroso saber que una víctima de violación diga que valió la pena, pero la fuerza que por lo menos yo al estar en este lugar con esta obra, la fuerza que me da a mí como mujer de saber también que ya no estoy sola, porque sí nos hemos sentido solas, o por lo menos yo me he sentido sola, saber que habemos mujeres que nos estamos cobijando y que estamos como profundizando y dándole lugar a eso que le está pasando a la otra, es algo para mí reconfortante, saber que estos movimientos sociales también han agarrado mucha más fuerza, todo lo que tiene que ver con el feminismo y todo lo que tiene que ver con esta ola de no permitir que siga sucediendo, ¿no? Entonces, sí, como no todo tiene que ver con una cosa de víctima, sino también de fuerza, ya lo dijo, recuerden, cuenten esta historia y no dejen que ellos ganen. Y yo creo que esta es nuestra forma de contar esta historia y no dejar que cualquiera de esos seres asquerosos ganen nunca. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda?